Después de 15 días de flores, notas y emociones en silencio, Emilia sintió que lo más difícil había pasado. Hasta que comenzó a preguntarse, ¿y si no era quien ella creía? Las pistas empezaron a revelarse en lo más inesperado, y todo apuntaba a alguien que apenas hablaba, pero lo observaba todo. Era martes. El receso había terminado y con él, el silencio absoluto. Los pasillos volvieron a llenarse de voces, pasos, risas y prisas. Emilia también regresó, pero no como antes. Ya no miraba solo su casillero. Ahora sus ojos recorrían las esquinas. Buscaban. Buscaban algo que no supiera cómo nombrar. La conversación con Luna había dejado una marca, clara, cálida, pero también preguntas. ¿Era Luna quien le dejó las flores? ¿O solo fue la voz amable que acompañó el proceso? ¿Y si la verdadera autora aún estaba detrás del telón? Esa mañana, el casillero 123 estaba vacío, sin flor, sin nota, solo sus libros y su reflejo distorsionado en la puerta metálica. No sintió tristeza, sintió atención. Durante la primera clase del día, Emilia no tomó apuntes. Observó. Sus ojos se posaron sobre los rostros que nunca antes había detallado, sobre manos que dibujaban sin mirar, sobre mochilas decoradas con flores, sobre gestos pequeños, casi imperceptibles. Y entonces notó algo. Al fondo del aula, contra la ventana, estaba sentada Clara. Clara era la compañera más callada del salón. Siempre estaba allí, pero nunca en medio de nada, ni muy cerca ni completamente ausente. Su cabello lacio caía sobre su rostro casi como un escudo. Siempre traía una libreta distinta, y en sus márgenes Emilia alcanzó a ver pequeños dibujos de flores. No lo había notado antes, pero ahora no pudo dejar de mirar. Durante el descanso, Emilia decidió acercarse, no con un interrogatorio, sino con curiosidad. Se sentó una banca más cerca, abrió su jugo, fingió que leía, y de reojo vio cómo Clara dibujaba otra flor en la esquina de su cuaderno, una peonía, idéntica a la que Emilia había recibido días atrás. Su corazón latió con fuerza. «Esa flor es muy bonita», dijo en voz baja, con una sonrisa que intentaba ser natural. Clara levantó la vista. Sus ojos eran grandes, serenos, con una dulzura contenida. Sonrió con timidez. «Gracias. Me gusta dibujarlas. No soy muy buena hablando, así que me comunico así». Emilia asintió lentamente. Se le helaron los dedos. «¿Y las flores que dibujas son reales o inventadas?» Clara cerró un poco su cuaderno, como si protegiera algo. «Algunas las he visto, otras las imagino. Hay una que he dibujado cada día este mes». «¿Cada día?», Clara asintió, y en su cuaderno, justo bajo su pulgar, Emilia alcanzó a ver una margarita, la misma del primer día. Se quedaron en silencio. Un silencio que no era incómodo, pero sí cargado de algo nuevo. Una vibración, una sospecha hermosa. Ese día, Emilia no recibió ninguna flor, pero sintió que algo florecía de otro modo. Y en la última hoja de su diario escribió una sola línea. «Hoy vi una flor en una persona, y me está mirando de vuelta». El miércoles llegó con una bruma suave cubriendo el colegio. Emilia llegó temprano, más de lo habitual, con una emoción contenida que ni siquiera Sofía notó cuando le saludó de lejos. Su mirada iba directa al fondo del aula. Clara ya estaba allí, como siempre, como si no se hubiera ido nunca. Sentada contra la ventana, con su mochila a los pies y su libreta abierta en la misma posición exacta. Esta vez, Emilia notó algo nuevo. Clara llevaba una flor en el cabello, pequeña, pálida, apenas visible, una flor real, no dibujada.
No pudo evitarlo. Se sentó una fila más cerca. Durante la clase, fingió tomar notas, pero lo único que escribía eran preguntas. ¿Es ella? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no me equivoco? De pronto, el profesor pidió formar equipos de trabajo. Y antes de que nadie hablara, Clara giró hacia Emilia, por primera vez. ¿Te gustaría hacerlo conmigo? Emilia parpadeó. Por un instante, pensó que lo había imaginado. Pero ahí estaba Clara, mirándola de frente, con esa voz suave y firme al mismo tiempo, como si finalmente hubiese reunido el valor. Sí, respondió Emilia, antes de que la duda la hiciera retroceder. Claro que sí. El resto de la clase transcurrió entre frases cortas y tareas compartidas. Pero para Emilia fue otra cosa. Fue el primer momento en que Clara no fue solo la compañera callada. Fue una presencia luminosa, misteriosa, pero presente, cercana, humana. Y entonces pasó algo inesperado. Cuando Clara abrió su mochila para sacar una hoja, Emilia notó un pequeño detalle escondido entre sus cosas. Un papel doblado, con un pétalo seco pegado con cinta. Una flor prensada, casi idéntica a la gardenia que recibió antes del receso. Emilia tragó saliva. No preguntó, no dijo nada, pero su corazón dio un vuelco tan fuerte que tuvo que cerrar los ojos unos segundos para recuperar el equilibrio. Más tarde, al salir de clase, Clara se acercó por detrás y tocó su hombro con delicadeza. «Te quedó bonito el resumen que escribiste hoy. Tienes una forma muy especial de expresarte». «Gracias», dijo Emilia. «A veces me cuesta, pero si siento algo, lo escribo». Clara asintió, y luego, con una tímida sonrisa, agregó: «Tal vez por eso te entendí tan bien». Emilia se quedó congelada. ¿Qué quiso decir con eso? Zrenia. No hubo más palabras. Clara se alejó con su mochila al hombro, y Emilia, con el corazón palpitando, supo que estaba cada vez más cerca. De algo. De alguien. Emilia despertó con una emoción nueva. Ya no era solo una sensación suave de ternura. Era algo más concreto, más vivo, como si sus pasos se hubieran vuelto pistas en un mapa. Y todas la llevaban a Clara. No lo decía en voz alta, ni siquiera a Sofía, que empezaba a sospechar que algo flotaba en el aire. «Estás diferente», le dijo esa mañana mientras compartían un café antes de entrar a clase. «Como si estuvieras esperando algo». Emilia solo sonrió, pero no respondió. ¿Cómo explicar que sentía que estaba a punto de entender algo que había sentido desde antes de saberlo? Al llegar al aula, lo notó de inmediato. Sobre el escritorio de Clara, sin ningún disimulo, había una flor, una sola. Una cala blanca, de tallo largo y firme. Nadie pareció notarlo, solo Emilia, porque para ella ya no era un objeto cualquiera. Las calas significaban pureza. Había leído sobre ello después de recibir una. Porque sí, también ella había recibido una cala. El día en que escribió su carta más larga. El día que habló sobre sus miedos. El día que, sin decirlo, pidió a gritos que alguien la entendiera. Y ahí estaba la misma flor, sobre el escritorio de la persona más callada del salón. Durante la clase, Emilia apenas pudo concentrarse. Sus ojos iban de su cuaderno a Clara. Clara escribía con calma. Dibujaba flores en los márgenes. Parecía ajena a todo, pero Emilia sabía que no lo estaba. Al final del día, tomó una decisión. Esperó a que Clara se fuera del aula. Fingió que se le había quedado un libro. Regresó. Caminó hasta el pupitre de su compañera. Allí, en el cajón del escritorio, encontró algo que le detuvo el corazón. Una hoja, doblada en 3, con una flor seca adentro, un tulipán rosado.
el mismo que Emilia había colocado entre las demás flores en su escritorio durante el receso, el único que ella había comprado, por impulso, por nostalgia. Y ahora lo veía prensado, como un tesoro, en el pupitre de Clara. No lo tocó, no lo sacó. Solo lo miró con los ojos húmedos, como si ese tulipán le estuviera hablando. La pieza final del rompecabezas estaba allí, quieta, callada, como todo lo que había hecho Clara. Al volver a casa, Emilia no quiso escribir, ni leer, ni escuchar música. Solo encendió una vela, se sentó frente a su repisa de flores y susurró al aire. Si fuiste tú, entonces ya lo sé, y no tengo miedo. El jueves comenzó como cualquier otro día, pero Emilia ya no vivía los días como antes. No esperaba sorpresas, las estaba buscando. Cada movimiento de Clara ahora tenía un peso distinto, cada palabra, cada silencio, cada gesto pequeño. Pero Emilia no sentía desconfianza. Sentía algo que no había sentido por nadie antes. Una conexión silenciosa, una afinidad que no necesitaba confirmación. Solo tiempo. Al llegar a clase, se sentó más cerca de Clara. No a su lado, pero sí lo suficientemente cerca como para compartir el mismo aire, los mismos segundos. Cuando la profesora anunció que la siguiente actividad sería de lectura libre, los alumnos sacaron libros, auriculares o simplemente pusieron la cabeza en el pupitre. Clara, en cambio, abrió su libreta y dibujó. Emilia la observó con disimulo. El lápiz se movía con naturalidad, casi como una extensión de su respiración. Cada línea formaba un pétalo, luego un tallo, luego otro pétalo, y finalmente una flor que Emilia reconoció al instante. Una hortensia azul, la misma que había recibido el primer lunes después del receso, la que apareció justo cuando pensaba que todo había terminado, la flor que marcó el retorno. Clara pasó los dedos por el dibujo, suavemente, como si lo acariciara. Luego escribió una línea debajo. Si pudiera darte lo que siento, lo envolvería en pétalos y te lo dejaría donde tus manos no lo vean, pero tu alma sí. Emilia no podía creer lo que estaba viendo, no por la belleza del gesto, sino por lo que confirmaba. Ya no era solo sospecha, era evidencia. Clara no escribía para nadie más, solo podía estar escribiéndole a ella. La clase terminó, y antes de que Clara cerrara la libreta, Emilia se atrevió. ¿Puedo verla? Clara levantó la vista, sorprendida, pero no asustada. Sonrió, asintió. Le pasó la libreta como quien ofrece algo que lleva tiempo cuidando. Emilia la sostuvo como si fuera de cristal. Miró cada flor, cada palabra, cada espacio en blanco entre las frases, y lo supo con certeza. Aquello no era un pasatiempo, era una carta no enviada, una confesión silenciosa. Son hermosas, dijo, bajando la vista. Cada flor dice algo. Clara respiró hondo. Nunca imaginé que alguien más pudiera leerlas así. Quizá porque estaban hechas para alguien que sabe escucharlas. Se miraron, y esa vez no hubo huida, ni frases medias, ni risas incómodas. Solo un momento suspendido en el aire, lleno de algo nuevo, algo que aún no tenía nombre, pero ya tenía raíz. El viernes empezó con un cielo enrojecido. Era uno de esos amaneceres que parecían hechos para anunciar que algo iba a cambiar. Y Emilia lo sintió desde el primer momento en que pisó el suelo frío, con los pies descalzos. No había recibido flores en días. No importaba, porque ahora cada gesto de Clara era una flor en sí misma. Durante la mañana se sorprendió buscándola en los pasillos, no con ansiedad, sino con una necesidad serena, como si parte de su rutina ahora implicara asegurarse de verla, de cruzar una mirada, de intercambiar una palabra breve. Ese día, Clara no se sentó junto a la ventana.
Se sentó junto a ella. Fue tan natural que no hubo preguntas, solo sonrisas, como si ambas hubieran decidido, sin hablarlo, dejar de moverse en círculos. ¿Sabías que los tulipanes rosados significan ternura sin confesión?, preguntó Clara, mientras se acomodaba el cabello detrás de la oreja. Emelia giró lentamente la cabeza hacia ella. No, pero tiene mucho sentido. A veces me cuesta hablar de lo que siento, continuó Clara, sin mirarla, pero cuando dibujo una flor, es como si lo escribiera con otro lenguaje. ¿Y esperabas que alguien lo entendiera? Clara sonrió, apenas. Number, pero alguien lo hizo. El corazón de Emelia se apretó de forma dulce. No había una declaración formal. No había sí, fui yo, o todo era para ti, pero tampoco hacía falta. A veces, lo más claro no se dice, se siente. Durante el recreo, se quedaron solas en el aula mientras los demás salían. Clara le mostró más de su cuaderno. Algunas páginas estaban llenas de flores, otras con frases pequeñas, como pensamientos olvidados. Si te lo dejé sin firmar fue porque pensé que no querías saber. El miedo se me deshace un poco cuando sonríes sin saber por qué. A veces, solo quería que tu día empezara con algo bonito. Emelia sintió que algo dentro de ella florecía también. No una flor de jardín, sino una certeza. Había sido vista, cuidada, admirada, sin que nadie lo exigiera. Antes de salir del aula, tomó una hoja de su libreta y escribió algo corto. Se lo dobló y se lo entregó a Clara sin decir nada. Cuando ella lo abrió más tarde, entre clases, leyó: «No necesitabas firmar las flores, ya lo habías hecho, cada vez que me miraste en silencio». Clara no respondió, pero cuando regresó al aula, llevaba una flor entre las manos. Una violeta, la misma que le había dejado el día después de la carta. Esa tarde se la dejó a Emelia, sobre su pupitre, a la vista de todos. Y Emelia entendió, ya no era un secreto. Era un comienzo. El lunes siguiente fue diferente a todos los anteriores. No por el casillero, no por una nueva flor, sino porque Emelia ya no estaba buscando un secreto. Estaba caminando hacia una verdad. Durante semanas había recibido flores sin nombre. Hoy no había flor, pero sí nombre, un rostro. Una sonrisa tímida que se iba abriendo con la luz del día, Clara. Ya no eran dos desconocidas compartiendo silencios. Ahora eran dos presencias que empezaban a reconocerse. En la primera clase, intercambiaron miradas como quien se pasa una nota invisible. En la segunda, compartieron una misma hoja para hacer el resumen. En la tercera, Clara dibujó una flor mientras Emelia hablaba, y sin decir nada, arrancó la hoja y se la dejó sobre la mesa. Una amapola. Debajo, escribió: «No necesito dejarla en tu casillero si puedo dártela frente a frente». Emelia la sostuvo como si fuera de cristal. Sonrió. Durante el almuerzo, ambas se sentaron bajo un árbol en el patio. No se tocaron, no se dijeron palabras grandes, pero los espacios entre ellas eran más pequeños, los gestos más lentos, las sonrisas más profundas. «¿Cómo sabías qué flor dejar cada día?», preguntó Emelia mientras jugaba con el tallo de la amapola. «Leía lo que no decías, a veces en tus ojos, a veces en cómo caminabas. Había días en los que tus hombros caían y otros en los que se notaba que habías dormido bien. ¿Y si no lo hubiera notado nunca? Me habría bastado con saber que te hizo bien, aunque jamás lo supieras». Esa frase la dejó sin palabras. ¿Cómo responderle a alguien que había cuidado sus emociones como quien cuida una flor sin pedir que florezca de inmediato? Emelia solo tomó aire. Se inclinó un poco más cerca y susurró: «Sí lo noté, lo sentí cada día,
solo que no sabía cómo buscarte, porque nunca imaginé que ya estabas tan cerca. Clara bajó la mirada, pero no por timidez, era otra cosa, como si las palabras le hubieran dado permiso para sentir, para abrir algo que llevaba tiempo escondido. Antes de que sonara el timbre, Clara sacó de su mochila una libreta nueva, más pequeña, más personal. Es para ti. Ya no quiero esconder las flores. Quiero regalártelas en páginas, en palabras, en tiempo. Emelia la recibió. No necesitó abrirla. Solo dijo: Gracias por regalarme lo que nadie había visto en mí, ni siquiera yo. Ese día no hubo flor en el casillero. No hizo falta, porque la flor estaba sentada a su lado, hablándole con una voz que ya no temblaba. Martes. El cielo estaba gris, pero no llovía. El viento tenía aroma a tierra mojada, y algo en el ambiente se sentía suspendido, como si el día estuviera conteniendo la respiración. Emelia no fue directo a su casillero. Esta vez caminó despacio, sintiendo cada paso, cada palabra que aún no había dicho. La libreta que Clara le había dado estaba en su mochila, bien guardada, como un regalo que uno aún no se atreve a abrir por completo. Y cuando llegó al aula, allí estaba Clara. No en su asiento, ni en el pasillo. Estaba junto a la pizarra, sola, dibujando. Una flor, grande, cuidada, llena de detalles. No era un dibujo cualquiera, era una rosa sin espinas, con pétalos abiertos y una inscripción que Emelia pudo leer incluso desde lejos. Si no lo dije, es porque lo estaba escribiendo con todo lo que hacía. Nadie más parecía notarlo. Nadie se detenía. Todos pasaban de largo como si fuera un simple garabato en la pizarra, pero para Emelia era una declaración. Se acercó, se paró a su lado, y por primera vez en público habló sin miedo. Entonces, ¿me hablaste todo este tiempo con flores? Clara sonrió, sin voltear del todo. Sí, porque no sabía si con palabras me ibas a entender igual. Pero lo hiciste, todos los días. Porque verte era suficiente para intentarlo. El aula se quedó en silencio. Emelia levantó una mano y tocó el borde de la pizarra, como si quisiera guardar el trazo de esa rosa para siempre. ¿Y ahora?, preguntó. Clara bajó la mirada, pero no retrocedió. Ahora quiero seguir hablando sin esconderme. Esa frase se le quedó tatuada a Emelia. Durante la clase, Clara no escribió. Dibujó. Emelia, en cambio, escribió más que nunca. No sobre historia, ni fechas, ni datos. Escribió frases sueltas en los márgenes, pensamientos, recuerdos, cosas que quería compartir. Y al final de la clase, cuando Clara se fue al baño, Emelia dejó su libreta abierta sobre la mesa de ella. En la primera hoja, dibujó una flor por primera vez, torpe, sencilla, pero suya, una margarita. Debajo, escribió: Ahora quiero responderte en tu idioma. Esa tarde se fueron caminando juntas, no se tomaron de la mano, pero caminaron a la misma velocidad, como si hubieran aprendido, por fin, a caminar una hacia la otra. El miércoles llegó con un aire distinto, ni bueno ni malo, solo distinto. Emelia lo sintió desde que se miró al espejo esa mañana. Se veía igual, pero por dentro algo vibraba. Quizá era la expectativa, o el temor, o la mezcla de ambos. Clara había dicho que quería dejar de esconderse. Emelia también lo quería, pero ¿cómo se hace eso cuando todo lo que sientes es nuevo? Al llegar al colegio, la buscó de inmediato. Clara estaba junto a la entrada, sentada sola, dibujando en su cuaderno. Tenía el cabello recogido por primera vez. Sus orejas pequeñas se veían temblar levemente con el viento. Emelia se sentó a su lado sin decir nada. Solo le ofreció una hoja de papel doblada en 4.
Clara la tomó, desdobló, leyó. A veces me dan ganas de tomarte la mano, pero no sé si estás lista, y yo tampoco sé si yo lo estoy, pero si alguna vez lo estás, yo estaré ahí. Clara no respondió con palabras. Cerró la hoja, luego la dobló de nuevo y la guardó en su bolsillo. Emelia pensó que quizá había dicho demasiado, que había ido muy rápido, que tal vez había arruinado algo delicado. Pero entonces, Clara habló. Me da miedo que lo arruinemos, que si decimos lo que sentimos, se nos deshaga en las manos, como una flor que se marchita por tocarla demasiado. A mí también me da miedo, confesó Emelia, pero creo que me daría más miedo perder lo que ya floreció. Se miraron. En los ojos de Clara había una tormenta contenida. En los de Emelia, una calma nueva. Quiero intentarlo, dijo Clara en voz muy baja, pero necesito ir lento, a mi ritmo. Entonces caminamos a tu ritmo. Yo no tengo prisa. Y en ese momento, sin aviso, Clara tomó su libreta y arrancó una página. Le dibujó una flor que Emelia no conocía, un pensamiento. Esta flor, explicó, representa los sentimientos que aún no se han dicho, pero que ya viven adentro. Se la entregó, para cuando quieras recordarlo. Durante el resto del día, no se cruzaron más palabras grandes, solo miradas, gestos, y la promesa silenciosa de dos personas que se estaban descubriendo, sin presión, sin miedo de retroceder cuando el corazón lo necesitara. Esa noche, Emelia pegó el dibujo en su pared, justo encima de su escritorio. Y en su diario, escribió: El amor no tiene que gritar para crecer. A veces, basta con que susurre que está aquí. El jueves comenzó con un pequeño temblor invisible en el ambiente. No uno de tierra, sino de palabras. Y es que los susurros comenzaron a colarse por los pasillos. Voces curiosas, no malintencionadas, pero sí peligrosas. Algunas compañeras habían notado los dibujos, los intercambios, las notas entre Clara y Emelia. Y como suele ocurrir en espacios pequeños, lo que no se entendía se transformaba en rumor. ¿Emelia anda con la callada? Dicen que le deja flores desde hace semanas. Pero no era Luna. Emelia los escuchó todo desde su casillero. No dijo nada, no miró a nadie, pero por dentro algo se contrajo. Ese día, Clara no la esperó en la entrada. No estaba en su asiento habitual. No apareció en el primer descanso. Cuando finalmente la encontró, estaba en la biblioteca, sola, fingiendo leer. Emelia se sentó a su lado, en silencio. Pasaron varios minutos antes de que alguna dijera algo. Te escucharon. Lo sé, susurró Clara sin mirarla. Yo también te escuché a ti, y no me alejé. Clara cerró el libro con cuidado. Es diferente. A ti no te ven como me ven a mí. Yo soy la rara, la que habla con flores, la que no dice lo que siente con palabras, hasta que alguien lo descubre y se burla. A mí me gustó descubrirlo, dijo Emelia, esta vez sí viéndola, porque me vi ahí también, en tus flores, en tus silencios, en tus dudas. Clara respiró hondo. Había lágrimas en sus ojos, pero no cayeron. Si esto se vuelve ruido, ¿lo soportarás? Emelia dudó, no porque no tuviera la respuesta, sino porque sabía lo que esa pregunta significaba. No se trataba solo de ellas, se trataba del mundo que las rodeaba. Y aún así, dijo, sí, porque entre el ruido, tú eres lo único que me habla en voz baja y me da paz. Clara soltó una sonrisa quebrada, de esas que nacen entre el miedo y la gratitud. Antes de salir de la biblioteca, le entregó una flor de papel, doblada con precisión. Emelia la sostuvo en la palma y cuando la abrió, leyó: Si quieres, podemos ser el secreto más bonito o la verdad más valiente.
Ese día no compartieron pupitre, pero al salir de clase, Clara estaba allí, esperándola bajo el árbol, en el mismo donde se habían sentado días atrás. Y cuando Emilia llegó, solo dijo: «No quiero ser un secreto, ni esconder lo que me hace bien». Clara asintió, y aunque no se tomaron de la mano, caminaron más cerca que nunca. El viernes amaneció con un sol tenue, filtrado por nubes suaves que parecían algodón suspendido. Emilia no despertó con ansiedad, ni con miedo, tampoco con certeza. Despertó con calma, como quien ya no necesita respuestas, solo presencia. Y eso, Clara ya se lo daba. Al llegar al colegio, vio una sorpresa en su pupitre. Una flor recortada en papel acuarela, pintada a mano con tonos morados y dorados. No era una flor que hubiera recibido antes. Era única. Al reverso, una frase: «No todos los amores deben gritar para ser verdaderos. Algunos florecen en silencio hasta volverse imposibles de ignorar». Emilia sintió un nudo cálido en la garganta. Guardó la flor entre las páginas de su libreta con la misma delicadeza con la que guardaría una promesa. En clase, Clara estaba más tranquila. No evitaba miradas, no se encogía. Aunque seguía siendo reservada, había algo nuevo en su postura, firmeza suave, como una flor que se abre aunque aún tenga miedo al sol. Durante el receso se encontraron en la azotea, donde nadie solía ir. Clara llevaba una mochila pequeña y un cuaderno bajo el brazo. Se sentaron en el suelo, con las piernas cruzadas y el viento jugueteando entre ellas. «Quería mostrarte esto», dijo Clara abriendo el cuaderno. «Nunca se lo he enseñado a nadie». Dentro había decenas de páginas llenas de flores, dibujos de todas las formas, colores, estilos. Algunas estaban acompañadas por palabras, otras por fechas, otras por pequeños recortes de hojas reales. Y allí, en el centro del cuaderno, una página especial, un autorretrato de Clara, con flores brotando desde su pecho. «¿Lo hiciste tú?», preguntó Emilia, tocando apenas el borde de la hoja. «Sí, es la forma en la que me veo cuando siento mucho y no sé cómo decirlo». «Te ves hermosa». Clara sonrió, pero no se escondió, ni desvió la mirada, solo aceptó la palabra como quien recibe un regalo necesario. «Tú me hiciste florecer», susurró Clara, casi sin aire. Emilia cerró el cuaderno con suavidad y dijo: «Entonces déjame regarte, si alguna vez te marchitas». No se abrazaron, ni se tomaron de la mano, pero los corazones se sintieron más cerca que nunca. Antes de bajar de la azotea, Clara sacó de su mochila una flor real, una anémona blanca. «Para ti», dijo, «significa esperanza en medio de la tormenta». Emilia la tomó con ambas manos. «¿Estamos en medio de una tormenta?». Clara negó con una sonrisa. «Number, pero alguna llegará. Y quiero que recuerdes esto cuando pase». El lunes siguiente, Emilia despertó con una flor entre las páginas de un libro. No la había puesto ella. Era una flor seca. Un girasol diminuto, perfectamente conservado, atrapado entre el capítulo 2 y el 3 de su novela favorita. Lo encontró mientras buscaba un pasaje para una tarea, y al verlo, supo que Clara había estado allí, en su casa, en su espacio, en su mundo, y no como intrusa, sino como algo que ya formaba parte de todo. La noche anterior, Clara la había acompañado a estudiar, solo un rato. Se sentaron en el borde de la cama, compartieron té de manzanilla y hablaron de poesía. Nada más, nada físico, nada precipitado. Pero ahora, con ese girasol entre sus dedos, Emilia entendía que había gestos que eran más íntimos que un beso, como dejar una flor justo en donde sabías que la otra la encontraría, cuando nadie miraba, cuando ya no estuvieras. En el colegio, ese día, Clara no llevó su cuaderno de flores. Llevó uno nuevo, y se lo entregó a Emilia sin decir nada.
En la portada había una sola palabra escrita con tinta morada. Nosotras. Emelia lo sostuvo entre sus manos como si fuera un relicario. Lo abrió. Las páginas estaban en blanco. Es para que lo llenemos juntas, dijo Clara por fin. Ya no quiero contar la historia yo sola. Ahora quiero escribirla contigo. Emelia sintió que algo en su pecho se abría como la flor más difícil. No dijo nada. Solo asintió, y en la siguiente clase, en la esquina de la primera página, dibujó una flor. Torpe, imperfecta, pero suya. Después escribió debajo: primera página, primer pétalo, contigo. Ese día fue distinto. No porque algo grande ocurriera afuera, sino porque adentro todo estaba en calma. Ya no era la historia de alguien que deja flores y alguien que las encuentra. Ahora era la historia de dos que, poco a poco, aprendían a dejárselas mutuamente, a hablarse en pétalos, a regarse en los días nublados. Clara le susurró antes de despedirse: ¿Sabes dónde guardo las cosas que me importan? Emelia la miró, curiosa. ¿Dónde? En los espacios que nadie más mira, como una flor entre las páginas de tu libro favorito, o una sonrisa al borde de tu voz, o un silencio compartido en una banca vacía. Esa noche, Emelia pegó el girasol seco en la contraportada del cuaderno y lo tituló en voz baja: Aquí florece lo que no sabíamos que sentíamos. No todas las flores resisten los días de lluvia, y ese martes llovía. No solo en el cielo. Desde la primera hora de clases, Emelia notó algo distinto en Clara. No estaba ausente, pero tampoco presente. Sus gestos eran lentos, sus respuestas breves, y ni una sola flor asomó en sus cuadernos. Durante el receso, Clara no fue al jardín ni a la azotea. Se quedó en el aula, mirando por la ventana como si buscara una señal, como si esperara a que la lluvia se llevara algo. Emelia se sentó a su lado en silencio. Esperó, hasta que Clara habló. Hoy no puedo dibujar. Siento que nada florece aquí. Se señaló el pecho, sin mirarla. Todo lo que dejo crecer termina marchitándose. Eso no es verdad, dijo Emelia. Tú me hiciste florecer a mí. No lo olvides. Es que a veces tengo miedo de que me quieras solo cuando me ves bien, cuando te dejo flores, cuando soy luz. Pero yo también soy sombra, Emelia, y hoy no tengo pétalos para darte. La frase golpeó como un trueno sordo. No por dura, por real. Emelia bajó la mirada. Luego, sin pensarlo, sacó su estuche, tomó una hoja blanca y un bolígrafo y escribió algo rápido, temblando. No necesito flores todos los días. Solo necesito saber que, aunque hoy no florezcas, sigues siendo jardín. Le pasó la hoja sin decir palabra. Clara la leyó, una vez, 2 veces, y cerró los ojos. Las lágrimas que había estado conteniendo se deslizaron finalmente por sus mejillas, no por tristeza, por alivio, porque ese día no había flor, pero había cuidado. Gracias por no pedirme que sea siempre primavera, murmuró. Emelia le acarició apenas la manga del suéter. Me basta con que estés, aunque estés en otoño. Esa tarde Clara no se despidió como de costumbre. Se fue rápido, sin cuaderno, sin dibujos. Pero en la banca que solían compartir, Emelia encontró algo inesperado. Una piedra pequeña, lisa. Y sobre ella, pintada con acuarela, una flor, sola, sin tallo, pero fuerte. Y en el dorso, una palabra: resisto. Miércoles. El día amaneció claro, pero entre Emelia y Clara había niebla. No una pelea, no una palabra dicha a medias, solo esa distancia que llega de forma silenciosa, como el rocío que cubre los cristales sin que nadie lo note. Había cariño, sí, pero también algo denso, algo no nombrado, como si ambas quisieran acercarse, pero no supieran por dónde.
En el aula, Clara volvió a sentarse junto a la ventana. Emelia, en su asiento habitual. Durante las clases, no cruzaron papeles, no compartieron cuadernos, ni siquiera miradas. Ambas lo notaron, pero ninguna lo rompió. Durante el descanso, Sofía se sentó junto a Emelia. La vio callada, con los dedos apretando la flor de papel que había estado guardando desde el lunes. ¿Todo bien?, preguntó con suavidad. Emelia dudó, luego asintió, pero su expresión decía otra cosa. ¿Es por Clara? Emelia asintió de nuevo, esta vez sin resistir. No peleamos, pero no sé. Es como si algo se hubiera aflojado entre nosotras, y no sé si apretarlo o dejarlo ir. Sofía la miró con ternura. Quizás no es que se esté aflojando, quizás solo están respirando. A veces también hace falta distancia para seguir creciendo. Esa frase la acompañó todo el día. Al salir de clases, Emelia caminó hacia su casillero sin esperar nada. Ya no buscaba flores. No las necesitaba para entender que lo que tenían con Clara era más profundo que los pétalos. Y aún así, cuando abrió el casillero, encontró algo. No era una flor, era un dibujo. 2 macetas, una con una flor marchita, la otra con una pequeña semilla que apenas asomaba, y una nota al lado. A veces, cuando no florezco, es porque estoy echando raíces. Emelia apretó la hoja contra su pecho. Corrió hacia el jardín donde solían encontrarse. Y ahí estaba Clara, sentada sola, dibujando. Se acercó. No necesitamos hablar, dijo Emelia. Solo estar. Clara asintió. Le pasó el cuaderno. Esta vez estaba lleno de espacios en blanco. ¿Lo llenamos con silencios?, preguntó. Con silencios y algunas flores. Y se sentaron. No hablaron más. Pero las manos rozaban los márgenes del cuaderno, y aunque ese día no se miraron mucho, supieron que seguían en el mismo lugar. El jueves comenzó con una de esas brisas tibias que acarician los brazos y traen olores suaves desde los jardines. Y aunque no habían hablado demasiado en los últimos días, Emelia sabía que algo estaba por germinar. Era ese tipo de sensación que no viene de una señal clara, sino del pecho, de ese lugar donde uno empieza a confiar, incluso cuando las palabras aún no han llegado. Al llegar al colegio, Emelia encontró en su casillero algo inesperado. No una flor, no un dibujo, un pañuelo, de tela blanca, bordado a mano, con un solo detalle en una esquina. Una flor de lavanda, pequeña, sencilla, pero perfecta. Y cosida a su lado, una palabra bordada con hilo violeta. Permanecer. El corazón le dio un salto suave, no un sobresalto, más bien un empujón dulce. Guardó el pañuelo en el bolsillo delantero de su mochila y fue directo al aula. Clara no estaba aún, pero su lugar junto a la ventana tenía una nota pegada con cinta transparente. Hoy no traje palabras, solo traje un lugar. Emelia se sentó en ese lugar. Esperó. Cuando Clara entró al aula, sus ojos se encontraron de inmediato, y lo entendieron todo. Ya no había que explicar, ni justificar, ni temer. Clara se sentó a su lado sin hablar, y juntas compartieron una clase de matemáticas como si fuera poesía. Durante el descanso, se alejaron de todos. Caminaron sin rumbo por los pasillos vacíos del segundo piso. Allí, donde los profesores rara vez pasan y los ecos suenan más profundos. «Debí guardar el pañuelo», dijo Clara al fin. Sí, lo sentí como un escudo, como si dijera, «No me voy». «Eso es justo lo que quería que dijera», respondió Clara, «porque no quiero irme, aunque a veces me calle, aunque me encierre en mí misma. Siempre estoy». Emelia bajó la mirada.
Y luego, con voz baja, dijo: «A veces, cuando más te necesito, ni siquiera me doy cuenta. Solo después noto tu flor en mi bolsillo, tu palabra escrita en los márgenes». Se miraron, esta vez sin miedo. Clara alargó una mano. La puso suavemente sobre la de Emilia, que descansaba sobre la baranda del pasillo. No era un gesto grande, pero era suyo. Y era la primera vez. Ninguna dijo nada. Solo se quedaron así, de pie, mientras la brisa entraba por las ventanas, haciendo volar sus cabellos como si también quisieran danzar. Ese día no hubo flores nuevas, pero Emilia no lo necesitó, porque ya no se trataba de lo que aparecía cada mañana. Se trataba de lo que permanecía. Viernes. Último día antes del nuevo receso. El cielo tenía ese tono entre dorado y gris que solo aparece cuando el sol quiere quedarse, pero las nubes no lo permiten del todo, como si incluso el clima supiera que algo estaba cerrando o transformándose. Emilia llegó más temprano que nunca. Caminó por los pasillos vacíos, con el corazón lleno de palabras no dichas, de recuerdos de cada flor, cada nota, cada silencio que fue volviéndose compañía. Y esta vez sí, en su casillero había una flor, pero era diferente. No era una flor sola, era un ramo, pequeño, envuelto en papel reciclado y atado con hilo rojo. Llevaba flores que había recibido antes: una margarita, una camelia, una violeta. Y en el centro, una nueva, una flor que nunca había visto, un lirio azul. Adentro, un sobre sin nombre. Dentro del sobre, una carta escrita a mano con la letra de Clara. Este ramo es el mapa. Cada flor que te dejé fue una parte de mí, mis miedos, mi admiración, mi deseo de acercarme sin empujarte. No sabía si un día ibas a notar que cada pétalo te hablaba, pero lo hiciste, y cuando lo hiciste, algo en mí también floreció. Gracias por esperarme cuando no hablaba, por mirarme cuando no me atrevía, por entender que hay amores que no gritan, pero abrazan desde adentro. Este es mi último ramo anónimo, porque ya no quiero esconder lo que siento. La siguiente flor, quiero dártela en persona. Emilia sintió un calor recorrerle la piel. Respiró hondo, sin prisa, con los ojos cerrados y la carta entre sus manos. Guardó el ramo en su mochila, como si estuviera guardando una parte sagrada del camino recorrido, y fue a buscarla. La encontró en el mismo lugar donde todo había empezado, sentada bajo el árbol del jardín, libreta sobre las piernas, pero sin dibujar esta vez, solo mirando el cielo. Clara la vio venir. Se puso de pie. ¿Te gustó el ramo?, preguntó con una sonrisa tímida. Emilia asintió. Dio 2 pasos, y sin decir una palabra, le tendió una flor. Una flor real. Era una peonía rosa, grande, abierta, cálida. La había comprado esa mañana antes de llegar. «Esta», dijo Emilia, «es para ti». Clara la sostuvo entre las manos, la miró con los ojos llenos de emoción y sin contenerse dijo: «¿Por qué una peonía?». Emilia respondió, acercándose un poco más: «Porque simboliza lo que florece despacio, pero permanece para siempre». No se abrazaron, no se besaron. Solo se quedaron una frente a la otra, con las flores en las manos y el corazón latiendo al mismo ritmo. Y así terminó esa parte de su historia, con una flor entregada a la vista de todos, sin esconderse, sin temor, porque el amor, al fin, ya no estaba en los casilleros, ni en los papeles doblados, estaba allí, entre sus manos. Y así terminó esta parte, pero no la historia, porque cuando 2 almas aprenden a hablar en flores, el silencio ya no asusta, y el amor no se detiene. Nos espera una tercera parte,
y con ella nuevos comienzos, nuevas dudas y una certeza que florece más fuerte que nunca. Continuará.